Ok, entonces vamos a comenzar, ¿no? Falta su... No. Está bien, ¿no? Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos al segundo estudio bíblico en casa, acá en la ciudad de Talca. Estamos muy contentos de realizar esta actividad por segunda vez en esta ciudad. Yo vine acá a Talca hoy en la mañana, aunque digamos que ayer yo llegué hasta la ciudad de Curicó para realizar una actividad en un hogar de ancianos. Nosotros estuvimos más o menos como unos 45 minutos compartiendo con un grupo de, digamos, de señores, ¿no?, de la tercera edad. Ellos estaban muy contentos por escuchar la palabra de Dios. Y hoy nosotros vamos a tener el estudio bíblico, especialmente acá en la ciudad de Talca. Estamos también realizando la transmisión por Facebook, también a través de la plataforma de TikTok. Queremos, ¿no?, compartir el día de hoy el mensaje de Dios. Entonces vamos a comenzar el estudio y también con todos los que están presentes, ¿no?, en este lugar para poder aprender la palabra. El día de hoy vamos a compartir la sesión número 2, ¿no? La sesión número 2 trata, ¿no?, el tema misericordia quiero y no sacrificio, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre este punto. Entonces, para comenzar, vamos a buscar, ¿no?, la cita bíblica, el libro de San Mateo, capítulo 9, del versículo 9 al 13. Vamos a ver, ¿no? Entonces voy a leer. Dice así: Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, ¿no? Hasta el versículo 13 hemos leído, ¿no? Para poder comprender un poco sobre este tema, tenemos que entender qué tipo de persona es Mateo, ¿no? Mateo es el personaje que aparece en esta palabra y también está apareciendo el nombre de Jesús, ¿no? O sea, en este pasaje, nuestro Señor Jesucristo estaba buscando a los discípulos, ¿no? Está buscando a los que serán sus 12 apóstoles, los 12 apóstoles. Entre ellos estaba Mateo. Pero Mateo tenía un cargo y que no era bien visto por la sociedad de aquella época. Él era un publicano, es un cobrador de impuestos. Entonces, como ustedes conocen, en la historia, ¿no?, de la Biblia aparecen varios imperios. Entre ellos está el imperio de Babilonia, también Grecia, Media y Persia, y también está el imperio romano, que es el imperio que estaba dominando en el tiempo en el que Jesucristo vino a este mundo. Entonces, los romanos utilizaban personas entre los judíos que desarrollaban el cargo de publicanos, son cobradores de impuestos. Entonces, los romanos estaban pidiendo los impuestos, en este caso, al país o al pueblo de Israel, y ellos tenían que pagar los impuestos. Pero los publicanos tenían una característica, que ellos no solamente cobraban un impuesto justo, sino que depende del estado de ánimo, depende de su querer. Ellos establecían un cargo diferente dependiendo de la persona. Es decir, que ellos se aprovechaban, ¿no?, por su condición de cobradores. O sea, ellos un día quieren cobrar 10 monedas, otro día 20 monedas. Entonces no cobraban de manera justa. Hace tiempo una noticia salió, ¿no? En Chile habían muchas notarías, ¿no?, que estaban cobrando el precio más alto de lo que la ley estaba diciendo. Hubo un reportaje, ¿no? Yo me quedé escuchándolo. En esa ocasión yo estaba en la mañana en Curicó. Estaba escuchando este relato. Decía que las notarías cobraban según su querer.
Digamos que un papel que cuesta 10,000 pesos, en un lugar lo encontrará 50 hasta 60,000 pesos. Eso decía el reportaje, ¿no? Entonces, no es que no había una regulación para cada trámite, para cada papel, pero ellos no estaban respetando esta ley. Según los encargados de la notaría, o uno de las personas, digamos, como encargadas a nivel nacional, decía que los precios no se habían actualizado conforme al IPC. Entonces, por eso ellos no estaban cobrando conforme a lo que correspondía según la ley. Pero aún así, haciendo el cálculo, todavía los precios se quedaban cortos. Imagínense, ¿no? Está cobrando más de lo que la ley está regulando. Entonces, nadie estaba fiscalizando esto. Entonces, imagínense, en este tiempo era un imperio. No era un gobierno como lo que tenemos ahora, democráticamente elegido, sino es un imperio. El imperio tiene facultades diferentes, ¿no? No es como el gobierno, porque el gobierno en esta época solamente tiene poder sobre la parte, digamos, ¿cómo decir? Sobre el poder que le corresponde al presidente es el poder ejecutivo, ¿no? Ejecutivo. Entonces es el único poder que le corresponde, pero por ejemplo sobre el poder legislativo hay otros organismos que tienen que trabajar en eso, ¿no? Entonces el presidente en esta época no tiene la facultad de gobernar como un monarca, sino que depende de otros organismos, en este caso del Congreso Nacional. Entonces en esa época no existía este tipo de organismo aparte del imperio, sino que ellos eran los que regulaban todo, ¿no? Entonces imagínense cuánta corrupción habría en esa época, ¿no? Mucha corrupción. Entonces los publicanos eran personas que por la sociedad eran muy mal vistos, ¿no? Porque son personas que se aprovechan del pueblo, que apenas puede vivir ganando dinero, ellos le robaban su dinero. Entonces por la sociedad es muy mal visto este tipo de personas. Pero acá en el relato bíblico, especialmente Jesús, es quien busca a este hombre que estaba, dice, sentado al banco de los tributos públicos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que esté sentado al banco de los tributos públicos? Él está en su trabajo, ¿no? Está realizando su trabajo diario. Imagínense, ¿no?, ustedes que trabajan hoy en día en sus empresas, alguno tiene su propia empresa, trabajando, de repente llega un desconocido, ¿no? Porque Jesús para este hombre es un desconocido. Le dice, ¿no? Sígueme. Está escrito, ¿no? Sígueme. Entonces él tiene que por lo menos cuestionarse, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué voy a seguirlo si ni siquiera lo conozco? Pero este hombre dice que se levantó y siguió. ¿Ustedes saben quién escribió el libro de San Mateo? Es Mateo. El mismo, ¿no? El mismo que está sentado en el banco de los tributos públicos escribió. Pero podemos ver que él no escribe en primera persona, sino que él está escribiendo como si fuera otra persona la que está pasando, la que está a quien le está sucediendo esta historia, ¿no? Está hablando como si fuera otra persona. Porque dice, vio a un hombre llamado Mateo. Él es Mateo. Pero está escribiendo, vio a un hombre llamado Mateo. No pone, me vio a mí que estaba en el banco de tributos públicos, ¿no? Sino que vio a un hombre llamado Mateo. Es una característica en la Biblia, ¿no? Hay muchas partes donde se habla así. Se dice que en un relato de San Marcos, se dice así, que cuando Marcos habla de un joven que salió desnudo, algunos teólogos dicen que Marcos estaba haciendo una autorreferencia. Era él mismo, ¿no? Pero él no dice directamente, soy yo. También el apóstol Juan, en el libro de San Juan, también hace referencia al apóstol amado, dice. Pero él es él mismo, ¿no? Pero está hablando como si fuera otra persona. En fin, hay varios ejemplos al respecto, ¿no? Entonces dice que se paró y le siguió. ¿Con qué propósito le siguió? Jesús le dijo, sígueme, nada más. Según el relato bíblico dice esta palabra, sígueme. Pero él está trabajando, está ganando dinero, está cobrando impuestos, pero de repente, sígueme, le siguió. ¿Qué pasó? Esta palabra dice que ellos han ido a la casa, supuestamente, ¿no?, de Mateo. Entonces Mateo tenía muchos amigos colegas, ¿no?, de su trabajo. Son publicanos, ¿no es así? Y dice que son pecadores también. Era su grupo de junta. Es decir, que cuando terminaba su trabajo, él se iba a este lugar y tomando alcohol, algunos bailando, estaban disfrutando bastante, ¿no? Llevando una vida, ¿cómo decir?, muy, ostentosa y también
estaban haciendo muchas cosas, ¿no?, indebidas. Por eso acá dice publicanos y pecadores. Ellos no son creyentes, no son personas que han procurado cumplir la ley, no son personas que han vivido, o digamos, para servir a Dios, sino que son personas que han vivido con el pecado, ¿no?, haciendo lo malo, defraudando a la gente. No han tenido ellos interés de vivir para cumplir la ley de Dios, aunque son judíos. ¿Me comprenden, no? Entonces son personas que no podemos evaluar de manera positiva cuando hablamos de moral, ética y de buena educación, ¿no? Son personas que tienen mucho dinero, pero viven desordenadamente, ¿no? Entonces dice que había venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. ¿Quiénes se sentaron? Había un grupo más o menos grande, ¿no? Publicanos, pecadores, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos, ¿ya? Varias personas estaban aquí compartiendo, varias personas estaban juntos. ¿Qué pasó? De repente un grupo de fariseos. Los fariseos son un grupo religioso o muy predominante de aquella época, entre otros grupos como los saduceos también. Los fariseos eran un grupo, o sea, religioso, que procuraba en gran manera seguir los mandamientos de Dios. Intentaban ellos siempre cumplir la ley de Dios. Siempre ellos, cuando los discípulos de Jesús no cumplían el día de reposo, ellos estaban indicándole, ¿no? ¿Por qué sus discípulos no cumplen el día de reposo? Así les decían, ¿no? Jesús también habló sobre los fariseos cuando en San Lucas capítulo 18 dijo que había un fariseo y un publicano. Dice que el fariseo orando decía, ¿no? Y gracias te doy, Señor, porque yo no soy como este publicano, ¿no? Porque dice que yo ayuno 2 veces a la semana y luego diezmo, ofrendo de todo lo que gano. Además, yo no cometo pecados como él. Pero el publicano nos dice que, y mirando, o sea, ni siquiera podía levantar su rostro, ¿no?, sino que inclinando la cabeza, decía, ¿no? Sé propicio a mí, pecador. En esta escena podemos ver la diferencia abismante que había entre los publicanos y los fariseos. Entonces los fariseos con toda razón podían menospreciar a los publicanos, podían verlos como personas que no eran adecuadas para Jesús para poder juntarse con él. Entonces cuando lo vieron, ¿qué es lo que dijeron? Ni siquiera ellos le han dicho a Jesús, sino que a los discípulos. ¿Qué es lo que le dijeron? El versículo 11 nos dice: cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? O sea, para Jesús no había ningún problema, pero ellos pensaron que esto era indigno, ¿no? Para Jesús es indigno estar con personas de esa calaña. Ellos así lo veían, ¿no? Como personas inferiores, porque son personas que están viviendo bajo el pecado. Están defraudando a la gente. En algún sentido son personas que se aprovechan de su condición como, digamos, trabajadores del Imperio Romano para ganar dinero. Entonces ellos no lo pueden ver como personas correctas. Pero ¿qué pasa? Jesús, me parece que Jesús, a diferencia de nuestra, ¿no?, su oído era muy agudo. Escuchaba todo. Y dice que lo escuchó. Ellos no hicieron el esfuerzo de gritar para que Jesús escuchara, pero Jesús escuchó. No es que sus discípulos le dicen, ¿no? El relato bíblico dice que Jesús escuchó esto, pero en el versículo 11 dice que ellos no han dirigido esta palabra a Jesús, sino que le han dicho a sus discípulos. Pero Jesús escuchó. Al oír esto, Jesús dice: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Es una frase que nosotros podemos colgar en un pendón, ¿no?, como algo muy cierto. ¿Qué personas van al hospital? Ahora hace un rato llegamos, ¿no?, al terminal. Cuando el auto venía saliendo, frente, ¿no?, estaba. ¿Qué lugar estaba? Hospital de Talca. Es muy famoso el hospital de Talca, ¿no? A veces yo estoy viendo una publicación en internet y aparece, ¿no? El hospital de Talca es muy famoso, ¿no? Entonces, ¿el hospital qué función cumple? ¿Recibir a los enfermos o recibir a los sanos? El hospital tiene que recibir a los enfermos, ¿no? ¿Qué sentido tiene un hospital recibiendo sanos? ¿Usted quiere? No, yo no tengo nada.
Entonces, ¿por qué vino acá? No, lo que pasa es que me dijeron que este lugar yo podía venir a comer, a tomar cafecito. No, esto no es el restaurante, esto es el hospital. Aquí usted viene cuando usted esté mal de salud. De lo contrario, quédese en su casa o váyase al mall a disfrutar, pero no venga a este lugar, llegan los enfermos. Entonces, un enfermo necesita médico, pero un sano no necesita médico. ¿Por qué Jesús ha dicho eso? ¿Acaso alguno de los fariseos estaba enfermo? ¿Tendría lepra tal vez? ¿O tendría alguna enfermedad viral? ¿O tal vez tendría coronavirus? No, ni siquiera existía en esa época, ¿no? No es que estaba enfermo, sino que acá la Biblia nos lleva a comprender que Jesús no solamente habló en el sentido físico, ¿no? Sino que Jesús habla sobre el mundo espiritual, ¿no? Existe la enfermedad espiritual. No solamente existe la enfermedad del cuerpo, sino que actualmente también existe la enfermedad psicológica, ¿no? Mental. La enfermedad mental no la podemos atribuir tal vez a algo físico, es algo que está ocurriendo, ¿no?, en la cabeza de las personas. Entonces, la enfermedad espiritual también tiene que ver con algo que es abstracto, pero no por ser abstracto es que no existe. Existe la enfermedad espiritual. Entonces, ¿qué es la enfermedad espiritual? La enfermedad espiritual es carecer del Espíritu Santo de Dios. Esto es la enfermedad espiritual. Es no poseer, no tener, en algún sentido, como si fuera que el sistema inmunológico de nuestro cuerpo está fallado. Es equivalente, ¿no? Hoy día mi tía me preguntaba, ¿no? Yo cuando iba a la iglesia, yo sentía como un fuego, dice, una emoción en mi corazón. ¿Por qué no me explica eso, pastor? Me dijo. Mi tía, ¿no? Aunque soy su sobrino, pero me dice, pastor. Pastor, ¿por qué ocurría eso? Yo me río, ¿no?, cuando mi tía me habla eso. ¿Por qué? Yo le dije así, ¿usted alguna vez ha cocinado un huevo? Pero eso ella me miró. No sé, yo pienso en su cabeza que habrá pensado, ¿no? ¿Qué tiene que ver el huevo con eso? O sea, vamos a ver. Cuando usted abre el huevo, adentro del huevo, ¿qué es lo que hay? Es la yema, es la clara. ¿Es correcto, no? Es así, ¿no? Pero se puede distinguir. Se distingue acá la yema, se distingue la clara. Aunque están pegaditos, pero se distingue, ¿no? Hasta se pueden separar. ¿No es así, hermana? Se pueden separar. Creo que para hacer el merengue tiene que separar la clara, ¿no? De la yema. Y eso tiene que batirlo. Son notoriamente diferentes. Además, la textura creo que es diferente. Yo le dije así, usted tiene que separar emocionalidad y espiritualidad. Porque dentro del hombre está el alma y está el espíritu. Por lo tanto, las cosas de las emociones no son las cosas del espíritu. Entonces, no puedo yo asociar la espiritualidad con la emocionalidad, porque si usted va a un concierto de música rock, le aseguro que va a sentir más emociones que las que usted sintió en ese lugar. ¿Por qué razón? Porque por medio de la guitarra usted sentirá gran emoción. A veces la música está más tranquila, entonces sentirá como un ambiente tranquilo en su corazón. Disculpe que de este ejemplo, ¿no? Pero cuando yo era joven, a veces salía, ¿no?, con mis amigos. Así nosotros íbamos a la discoteca, ¿no? Entonces al principio la música muy fuerte, ¿no? Pero cuando ya está terminando la noche, ya la música más lenta. Cambia el ánimo, ¿no?, de la música. Entonces el estado del corazón también cambia. Se forma un ambiente diferente por la música. Pero esto es espiritualidad. No, esto se llama emociones. Entonces yo le dije, usted tiene que diferenciar las emociones de lo espiritual. ¿Dónde dice en la Biblia que cuando una persona llega al Espíritu Santo de Dios siente un calor, una emoción? ¿Dónde aparece eso? No aparece en ninguna parte. Por lo tanto, la clara y la yema son diferentes. Parece que están pegados, ¿no? Pero son diferentes. Entonces, no confunda la espiritualidad con las emociones. Bueno, en esta palabra, nuestro Señor Jesucristo está tratando de enfermos. ¿A quién? ¿A quién está tratando? Ya,
Eventualmente, todas las personas carecen de la enfermedad espiritual. Pero ¿qué pasa acá? En realidad, los únicos que estaban enfermos desde el punto de vista de Jesús, que necesitaban el médico, eran los publicanos y pecadores. Porque los fariseos, ¿cómo se sienten ellos? Aunque están enfermos, pero ellos se sienten, nosotros somos sanos, no tenemos ni un problema. ¿Por qué? Porque somos personas bondadosas, buenas, ayudamos al prójimo, tratamos de no pecar, además nosotros diezmamos, ofrendamos, ayunamos, no una, 2 veces a la semana. Por lo tanto, nuestra vida espiritual está en nivel pro, en nivel muy elevado. Somos personas demasiado espirituales. ¿Cómo vamos a estar enfermos? Eso es su pensamiento. No era la realidad. Pero Jesús les dice a ellos, aunque ustedes son enfermos, pero ustedes, según lo que están creyendo de sí mismos, ustedes se creen sanos. ¿Qué tengo que hacer yo con ustedes entonces? Nada puedo hacer, porque yo soy el médico espiritual que puede sanar la enfermedad de ustedes. Pero ustedes están creyendo que son sanos, entonces, ¿qué necesidad tengo de estar con ustedes? Yo voy a estar con los que necesitan recibir sanidad espiritual. Jesús le está explicando eso, ¿no? Sino los enfermos. Y pues dice, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En la Biblia aparece el caso de un hombre muy famoso llamado... Job. ¿Escucharon sobre él? Sí. Según la Biblia dice que Job era un varón justo, dice. Cuando parte el libro, capítulo 1, habla de Job como una persona justa que ha llevado una vida intachable. A esta persona, un día Satanás, ¿no? Satanás es quien ha tenido la decisión. Muchas almas se regresan a este camino. Esto es el mensaje de estas ceremonias. ¿Lo pago? Sí. O sea, le puede bajar. Conéctate. Voy a conectarme otra vez acá. No, voy a... Sale de ahí. Bueno. Entonces... Ya, entonces, en la Biblia está apareciendo dos tipos de personas, o dos grupos de personas. Hay un grupo de personas que, cuando se ve a sí mismo, puede ver que tiene una buena condición, como si fuera una persona que está sana. Pero hay otro grupo de personas que tienen la condición de estar enfermos. Pero insisto, no es la enfermedad física. También existen personas que se enferman de su cuerpo, ¿no? Pero está hablando de la enfermedad espiritual. Entonces, el Señor Jesucristo, cuando nos presenta esta palabra, nos dice así. ¿Qué es lo que dice? Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Entonces, ¿quiénes eran los que necesitaban estar con Jesús? Eran precisamente los publicanos y pecadores. ¿Por qué? ¿Ellos qué han hecho? Ellos han cometido pecados, ¿no? Han vivido una vida desordenada, han hecho lo malo delante de Dios. Entonces ellos tenían este concepto, ¿no? Nosotros somos pecadores, nosotros somos personas malas, hemos hecho lo malo delante de Dios. Por lo tanto, nosotros necesitamos recibir el perdón del pecado. Pero los fariseos no pensaban así. Los fariseos se consideraron personas más excelentes que ¿quién? Que los publicanos. Por eso Jesús utiliza, ¿no?, esta parábola. Un publicano y un fariseo. Fariseo y un publicano. Entonces la Biblia nos quiere hablar exactamente sobre dos grupos de personas. Vamos a ver ese tema, ¿no? Dentro de la Biblia existen dos grupos de personas que
califican desde el punto de vista de nuestro Señor Jesucristo. Hay un grupo que califica, hay otro grupo que no califica, ¿no? Pero desde el punto de vista de los seres humanos, también existen dos grupos. Existen las personas que hacen lo malo y las personas que hacen lo bueno. Pero desde el ángulo del Señor, las personas que necesitan realmente recibir al médico espiritual son precisamente los que han cometido los pecados, ¿no? Las personas que han hecho lo malo. Es decir, que todas las personas que en su vida han cometido los pecados, necesariamente tienen el deseo, la necesidad de encontrarse con un médico espiritual. Es el Señor Jesucristo. Pero hoy en día muchas personas, ¿no?, por no comprender bien sobre este ángulo de la vista de Dios, están pensando que mientras mejor soy persona, mientras soy más buena persona, yo estoy más cerca de Dios. Discúlpeme, pero está equivocado. Solamente piense en cómo circula la electricidad. Para que se genere la electricidad, usted no puede tener dos polos positivos, sino que necesita un polo negativo y un polo positivo. Si no existe esta diferencia de potencial, no se puede generar, digamos, la energía, no puede haber energía en el hogar. Si solamente usted tiene el neutro en la casa, pero no tiene la fase, entonces no podrá generar la energía. De la misma manera, Jesucristo es positivo, ¿no? Pero para que se conecte con nosotros, nosotros tenemos que ser digamos, ¿cómo decir? La parte, ¿no? El polo negativo para poder y generar, ¿no?, la relación. Porque si nosotros somos buenos y Jesús es bueno, entonces, según digamos, las leyes, ¿no?, que existen, cuando existen dos cargas positivas, estas se repelen, dice. Pero cuando existe carga negativa y positiva, estas se atraen. Entonces, ¿quién es el negativo? ¿Nosotros o el Señor Jesucristo? Nosotros deberíamos cumplir el rol de la carga negativa. ¿Por qué? Porque somos malos. Según la Biblia, el hombre es malo. Pero ¿qué pasa? Hay una gran equivocación a la hora de juzgarse a sí mismo entre los seres humanos. Vamos a ver acá. Por este lado tenemos a los publicanos, ¿no? Pero por este lado tenemos a los fariseos, saduceos, escribas y sacerdotes, ¿no? Cuando vemos hacia abajo la línea, podemos ver que este grupo de personas en sí mismos, ellos no tienen justicia, porque ellos han hecho lo malo. Entonces no hay nada de lo que ellos se puedan jactar. Mire, nosotros hicimos esto, nosotros hicimos lo bueno, hicimos buenas obras. No tienen esa condición. Pero en cambio los fariseos, ellos tienen mucha justicia en sí mismos. Nosotros no hemos pecado, nosotros hemos diezmado, nosotros hemos vivido bien la vida espiritual. Por eso ellos tienen justicia. Por lo tanto, el grupo de los fariseos y pecadores, ¿cómo están delante de Dios? Espiritualmente son miserables. No hay ninguna condición que ellos reúnen para presentarse ante Dios. Miserables espiritualmente. Porque no han llevado una vida conforme a la guía de Dios. Han vivido una vida conforme a la carne. Por lo tanto, el espíritu de ellos es miserable. En cambio, los fariseos, saduceos son personas que dedican su vida para el área espiritual. Ellos leen desde muy pequeños la Torá, entonces aprenden la Biblia desde muy pequeños. Por lo tanto, ellos son ricos espiritualmente. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Jesucristo, ¿qué es lo que les dijo a ellos? Misericordia quiero, ¿no? Así dice la Biblia, ¿no? Misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué persona puede recibir misericordia? Es una persona que es miserable. Pero no estoy hablando de la miseria económica. Estoy hablando de la miseria espiritual. Una persona que espiritualmente es miserable, fácilmente puede recibir la misericordia del Señor. Contrariamente, una persona que tiene muchas cosas buenas que puede hacer para Dios, esta persona, ¿qué puede recibir del Señor? Siguiente. Los publicanos, cuando ellos ven su imagen real, su condición verdadera delante de Dios, ¿cómo se sienten ellos? Dignos. ¿De qué? De ir al infierno. Cuando yo participé en el año 2011 del Campamento Mundial de Jóvenes en Buenos Aires,
Cuando yo escuché acerca del tema del pecado, ¿no? Cómo el pecado había entrado por un hombre, Adán, en el mundo, yo desde que creí en esta palabra, de mi corazón surgió el temor hacia el lugar, es el infierno. Tenía miedo realmente. Si yo me muero hoy, teniendo pecado, me iré al infierno. Entonces tenía mucho deseo de recibir la salvación. Tenía muchos anhelos. ¿Cómo puedo recibir la salvación? Por eso yo empecé a trabajar, ¿no? Nosotros teníamos que repartir volantes en la ciudad de La Plata, ¿no? Como con 35 grados de calor, como 60% de humedad en el aire. Era un ambiente muy terrible, ¿no? Para mí. Pero agarrando volantes yo repartía y luego me subía a los buses y repartía los volantes en los buses y luego me iba a alguna plaza y la gente que estaba trotando, yo corría con ellos y les daba los volantes, ¿no? Porque yo pensé, si yo trabajo duro, si yo me esfuerzo, si yo me sacrifico en este tiempo, creo que Dios me dará la salvación, ¿no? Pero llegué a mi límite. Porque cada día nosotros nos despertábamos tipo 5 de la madrugada, teníamos el devocional a las 5:30, desayunábamos y luego todo el día hasta las 11 o 12 de la noche. Estábamos promocionando. En una semana estaba agotadísimo, ¿no? Pero un día, escuchando la predicación del pastor, el pastor decía que nosotros somos personas que creen que en algún sentido pueden ayudar a Dios, ¿no? Pero en realidad debe ser al revés nuestra posición del corazón. No es que nosotros tenemos que hacer algo para ayudar a Dios, sino que Dios es el que tiene que ayudarnos a nosotros. Pero yo estaba en la posición de hacer algo para Dios. Si yo trabajo duro, si yo me esfuerzo, entonces la gente puede venir a este evento. Pero era un error realmente. Entonces cuando yo entendí esa palabra, de mi corazón surgió un pensamiento, ¿no? Entonces no se trata de lo que yo haga bien o del esfuerzo que yo haga, sino que de que Dios derrame sobre mi vida su misericordia. Entonces pasando 3 días después de eso, yo tuve la oportunidad de tener la conversación con el pastor. El pastor me preguntó, ¿usted tiene pecado? Sí, pastor, yo tengo pecado. Soy pecador. Tengo que irme al infierno. ¿Por qué yo respondí así? Porque tenía el pesar en mi corazón, ¿no? Él me pregunta, yo respondo lo que es la verdad, pero no es que me siento orgulloso de responder, sino me siento mal. Él me dijo, pero Jesucristo vino a este mundo para llevar todo su pecado. Entonces cuando escuché eso, él me empezó a leer la Biblia y llegamos a la palabra del libro de Hebreos capítulo 10 versículo 17, dice, añade y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresión. Esta palabra, como si fuera un trofeo que gané después de una gran carrera, yo lo recibí como un trofeo, ¿no? Ese era mi trofeo de la salvación. Yo lo acepté por la fe. Jesucristo es quien pagó mi pecado. Dios no se acuerda más de mi pecado, por lo tanto soy justo y limpio, santo. Llegó esa fe en mi corazón. Y luego estaba muy contento porque yo había obtenido la salvación por la gracia de Dios. No había sido por el trabajo que yo había hecho, sino que esto solamente venía por la obra de Jesucristo. Entonces, después de llegar esta palabra en mi corazón, de entender que yo tenía que ir al infierno, Dios me dio la salvación. Hace unos meses atrás escuché que hay una frase muy famosa de Martín Lutero. Él decía que una persona para ir al reino de los cielos, primero tiene que descender a las profundidades del infierno. ¿Qué significa esto? No significa que se mueran las personas, se vayan al infierno y sintiéndose que se están quemando, ya se vayan al cielo, ¿no? Eso no se puede hacer. Porque en el libro de San Lucas dice que cuando el rico quería pasar al lugar donde estaba Lázaro, Abraham le dijo, no se puede, porque entre ustedes y nosotros hay una gran cima. Si ustedes quieren pasar de aquí para allá, no se puede, y de acá para acá tampoco se puede. Entonces alguien que dice que si se va al infierno, se está quemando y se arrepiente y se va al cielo, es una herejía. Es una enseñanza antibíblica. ¿Qué persona no se va a arrepentir estando en el infierno? Dígame. ¿Qué persona estando en un lugar de tormento no va a querer salir de ahí? Todo el mundo saldría, entonces ¿de qué vale entonces que nosotros prediquemos en este mundo, en este lugar? Por lo tanto, ¿a qué se refería Lutero cuando dijo que tiene que llegar hasta lo profundo del infierno? En su corazón debe llegar ahí. Su corazón debe viajar hasta ese lugar. Estando vivo, imaginarse, si yo me muero en este momento, yo me iré al infierno.
A ese punto se refería. No es una herejía de Lutero, sino que es una verdad absoluta. Si en nosotros nos llega este juicio, entonces nunca podemos alcanzar la misericordia de Dios. Nunca podemos creer que el Señor Jesucristo llevó nuestros pecados. Entonces, en cambio, los fariseos se sienten personas buenas. No somos buenos, más que los publicanos. Esos publicanos son como animales. Esos publicanos viven como animales. ¿Qué diferencia hay entre los animales, los cerdos y ellos? Ellos pensaron así. Por lo tanto, ellos se consideraron buenas personas. Pero cuando nosotros leemos el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5, dice así: y vio Jehová la maldad que había, que mucha era la maldad que había en la tierra, y que todo designio del corazón de los pensamientos de ellos era de continuo solamente el mal. En el corazón de los hombres, Dios, cuando vio con un binocular especial, espiritual, cuando vio el corazón de ellos, ¿qué es lo que vio? Solo hay mal, dice. Entonces Noé, escuchando esta palabra, se sacudió. Dios dice que solo hay mal, entonces solo hay mal, yo también soy malo. Entonces tienes que hacer un arca durante 100 años. Sí, Señor, yo lo hago. Durante 100 años estuvo fabricando el arca. Noé estuvo mucho tiempo fabricando esta arca, pero las personas que estaban en esa época no creyeron esta palabra. Mira, hay 30 grados de calor, ni una nube, ¿cómo va a llover? ¿Cómo se va a inundar si hay un sol? Según el pronóstico del tiempo, esta semana va a estar soleado. No, en ese tiempo no había pronóstico del tiempo, no. Pero digamos que ellos mirando el cielo, no, ¿cómo va a llover? Ni siquiera hay algún viento fresco que se sienta que vaya a llover, ni siquiera andan las aves diciendo que va a llover. No, no va a llover. Entonces, ¿qué pasó? Noé metió todos los animales y Dios, dice, cerró la puerta. Hasta ese momento las personas de esa época pensaron: este realmente está bien loco, ¿no? Además nos cierra la puerta como si nosotros nos vamos a sentir mal. Vamos a disfrutar, vamos a casarnos, vamos a dar en casamiento. Eso dice, ¿no?, el relato bíblico, que en esa época se estaba casando y dando un casamiento. Y dice que cuando vino este diluvio, ya los llevó a todos. Creo que el primer día, segundo día, la lluvia caía, y ellos de, qué bueno, ¿no? Para las cosechas es muy bueno que llueva. Pero ya cuando iba quinto día, sexto día, día 20, ya no podían aguantar. Ya ellos empezaron a meditar, cuando tenían el agua hasta la rodilla, ¿no? ¿Será que Noé tenía razón? Ellos quisieron subir, pero ya no se pueden subir, porque la puerta está cerrada. Ni siquiera Noé fue quien la cerró, sino que la Biblia dice que Dios la cerró. Es decir, no hay más quien pueda entrar. Entonces, estas personas son las personas buenas de esta época. Las personas que no aceptan el juicio de Dios. Dios le dice a la gente: tú tienes pecado, si tú te mueres te vas al infierno. Sí, claro. ¿Qué otro chiste quiere contarme? ¿Qué otra buena como chascarro quiere decirme? No, yo soy una persona buena. Yo trabajo, yo no molesto a los vecinos, yo gano bien mi dinero honestamente. ¿Cómo me voy a ir al infierno? Yo. Así la gente piensa. Pero el juicio de Dios dice que todas las personas que tienen pecado irán al infierno. Entonces, ellos siendo buenos, siendo buenas personas ante la sociedad, ellos, sin querer, indirectamente rechazan la misericordia de Dios. Es increíble, ¿no? Esto debe atrapar nuestro interés, debe captar nuestro interés. Porque esta forma de pensar no es la forma que la humanidad tiene. Esta forma de pensamiento es la forma del Creador, que es Dios, quien hizo todo este mundo, ¿no? Por lo tanto, no es que el pensamiento de Dios debe ser igual al nuestro. En el libro de Isaías dice, ¿no?, que vuestros pensamientos no son mis pensamientos, no son iguales. Entonces esto parece que está agarrado de la cabeza, ¿no? ¿Cómo los que son buenos van a rechazar la misericordia? ¿No deberían ser los malos los que rechazan la misericordia? Pero la Biblia tiene la sabiduría celestial. Los malos, los que se consideran malos, estos pueden recibir la misericordia de Dios. Contrariamente,
Los que se consideran buenos, entonces recibirán el juicio de Dios, ¿no? Dios los rechazará. Para las personas que todavía, viendo la ley de Dios y los mandamientos, no pueden asumir que son pecadores, Jesús pone una regla que ya atrapa a todos los que quieran decir que no son pecadores. ¿Cuál es? Esta regla. ¿Oíste que fue dicho a los antiguos no matarás? Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Esto es el mandamiento antiguo en Éxodo capítulo 20. No matarás. Pero Jesús les dice que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga eso a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto ¿a qué? ¿A unas palmadas en el ¿ah? ¿A un golpe? No. Al infierno de fuego, dice. Usted se enojó, entonces se va al infierno. Cuando mi esposa no se enoja conmigo, ¿ah? Yo pienso, ¿no? ¿Será que mi esposa se va a ir al infierno entonces? Porque se enojó conmigo. A veces, ¿no? Se enoja, con razón, ¿no? No es que ella se enoja porque sí, ¿no? O sea, a veces yo hago tonterías, ¿no? Entonces ella se enoja mucho. Ella se va a ir al infierno entonces. Porque aquí dice que si se enoja, entonces se va al infierno. Pero yo también me enojo. Entonces yo también me voy al infierno. Todos nos iríamos al infierno, ¿no? Porque esta regla perfecta de Jesús atrapa a todas las personas que por los mandamientos no creen que irán al infierno por los pecados que cometieron. Entonces, la Biblia nos da a conocer un versículo que finalmente nos hace entender por qué Jesús considera el enojo y el asesinato como cosas iguales. ¿Por qué? Si no son iguales, ¿no? Ante nuestra ley no es igual matar que enojarse, ¿no? Usted por enojarse no va a ir al infierno, o sea, no va a ir a la cárcel. Pero si mata a alguien, sí puede ir a la cárcel. Entonces, esta es la respuesta, ¿no? La razón es que por un hombre, ¿no? Este hombre que está acá, Adán. Por un hombre entró el pecado en el mundo. Ese pecado dice que pasó, acá dice, ¿no? Pasó a todos los hombres. Eso se llama herencia. Cuando algo pasa de una persona a otra, se llama herencia. Entonces el pecado no es algo que se adquiere cuando una persona peca o cuando hace algo malo, sino que el pecado es una condición que ha sido heredada de parte de los seres humanos, por medio del padre de los hombres, que es Adán, y la madre Eva. Ellos son los padres, ¿no? Son los primeros hombres en la tierra. Ellos han hecho que el pecado sea pasado, dice, pasó a todos los hombres. Ni siquiera yo he pecado, pero ya este pecado ya pasó a mi vida. Ya yo soy pecador. El momento que nace en este mundo es pecador. Entonces, si nosotros lo evaluamos desde ese ángulo, la gente pensando en esta palabra va a tener dos tipos de respuestas, ¿no? El primer grupo, ¿no?, después de escuchar esta regla de Jesús, va a responder positivamente aceptando el juicio de Dios. Señor, usted tiene razón. Yo soy digno de ir al infierno, por lo tanto, ya no puedo hacer nada. Pero el segundo grupo, escuchando esta palabra, ese hombre es un exagerado. ¿Cómo puede decir que alguien que se enoja va a ir al infierno? Es un moralista, ¿no? No, es una persona exagerada. Cuando yo escuché la primera vez este mensaje, ¿no?, antes de recibir la salvación, estaba con un grupo de jóvenes de la universidad. O sea, no eran compañeros míos, pero eran de otras carreras. Cuando nosotros salimos ese día de la reunión, ellos estaban comentando que me parece que es muy exagerado lo que dice el pastor, ¿no? ¿Cómo puede decir que todos somos pecadores? Además, alguien que se enojó nomás, ¿cómo puede decir que es pecador? Entonces, escuchando lo que ellos decían, yo pensaba también, ¿no? ¿Ellos será que tienen razón? Y luego empezaba a recordar mi infancia, ¿no?, mi vida pasada. Y yo podía darme cuenta que en algunas ocasiones yo he vivido una vida en la que se han manifestado dos caminos. Uno ha sido mi intención de vivir bien, de vivir correctamente, pero otra ha sido la intención que ha surgido desde mi corazón, que era totalmente contrario, ¿no? Por ejemplo, yo no quería desobedecer a mi madre, yo no quería robarle el dinero a mi madre,
Pero cuando era niño lo hice, ¿no? En algunas ocasiones robé dinero. Entonces, pensando en esto, yo decía, ¿no? Mi mamá me da todas las cosas, me da comida, me permite vivir en la casa, me compra los útiles escolares, en la Navidad me regala, pero ¿por qué yo tengo que robarle a ella, no? Aunque era, claro, a lo mejor un monto pequeño, pero yo empecé a pensar en ese tiempo de mi vida. Entonces el pastor tiene razón. En nosotros hay algo que está operando que nos hace ir hacia el mal, hacia cometer los pecados. Entonces, tiene razón. Esto es el pecado. Pero otro grupo de personas no podía aceptar esto. Por lo tanto, rechaza la misericordia de Dios. Pero el primer grupo es el grupo que acepta la misericordia de Dios. En este cuadro, ¿no? El último cuadro, ¿qué es lo que dice? Este primer grupo, ellos se consideran homicidas y adúlteros. Aunque ellos no hayan matado a nadie, aunque no hayan adulterado con su cuerpo, pero homicidas ya son porque ya se enojaron. Y adúlteros son porque ya sintieron la codicia hacia una mujer. Entonces, aunque no lo hayan hecho, pero ya ellos en sí mismos consideran, soy homicida. ¿A quién mataste? A nadie. Entonces, ¿por qué eres homicida? En mi corazón hay enojo y rabia. Soy homicida. También soy adúltero. ¿Qué? ¿Adulteraste acaso? No. Entonces, ¿por qué dice que adúltero? En mi corazón surgió la codicia. Puede responder así, ¿no? No es necesario haber cometido el pecado, sino que desde su corazón ya conoció su condición. Pero, segundo grupo, ¿qué pasa, ¿Cómo voy a ser yo homicida por enojarme? ¿Cómo voy a ser adúltero por tener pensamientos lujuriosos? No, yo no. El que adulteró, ese sí es adúltero, pero yo no. Por lo tanto, no se considera. ¿Qué pasa? Es increíble, ¿no? No se considera homicida o adúltero, no recibe la bendición de Dios, ¿no? Pero uno que se considera homicida, adúltero, ese hombre fácilmente puede aceptar. Recibe la bendición de Dios. Jesucristo un día dijo, ¿no? Las rameras, los pecadores van delante de vosotros al reino de los cielos. Así dijo, ¿no? ¿Sí? Porque ellos ante la predicación de Juan se han arrepentido, dice. Pero ustedes, aunque Juan predicó, ustedes a él lo ignoraron, dice. No pudieron escuchar, solamente le juzgaron a Juan. No tuvieron interés acerca de Juan el Bautista. Por lo tanto, en conclusión, ¿no? ¿Qué tipo de persona recibe la misericordia de Dios? ¿Uno que es bueno o uno que es malo? Cuando yo digo malo, no significa que en su vida ustedes han sido personas que solamente han hecho lo malo, ¿no? Sino que cuando ustedes consideran el ángulo de vista de Dios, cuando lo comparan con su vida, pueden exactamente distinguir, o sea, una imagen de ustedes que no puede presentarse delante de Dios. Así como los ángeles que aparecen en Isaías capítulo 6, ellos no podían mirar a Dios a su rostro, sino que con las alas taparon su vista. Se sintieron indignos, los ángeles, ¿no? Entonces, Isaías cuando vio esa escena dijo que yo soy una persona inmunda que vive entre pueblo inmundo de labios. ¿Cómo mis ojos pueden ver al rey? Dice. Se sintió indigno. En ese momento dice que el ángel vino hacia él. Dice que con una tenaza agarró un carbón encendido y se lo puso en la boca. Creo que le habrá quemado duro, ¿no? Los labios. Era una visión, ¿no? Y le puso en su boca. Entonces Isaías se quedó mirando, ¿no? ¿Por qué me pone ese carbón en la boca? Tu pecado es perdonado, le dijo. Entonces en ese momento Isaías se quedó, ¿qué? ¿Soy perdonado? ¿Por qué? Porque ese carbón lo había sacado del lugar, se llama el altar del holocausto. Eso es el símbolo de la cruz donde Jesús iba a ser crucificado. Por lo tanto, ese carbón encendido representa el lugar donde se ha efectuado el sacrificio del animal, porque era donde se quemaban los animales. Es equivalente a la crucifixión del Señor Jesucristo. Por lo tanto, Isaías, poniendo el carbón en sus labios, recibió el perdón del pecado. Y desde ahí Dios lo empieza a utilizar. Ustedes pueden leerlo después, Isaías capítulo 6. Desde ese momento recién Dios puede usar su vida, pero antes no. ¿Por qué? Porque Isaías era pecador, igual que todos los hombres. Pero él recibió el perdón del pecado en su boca.
Cuando él se vio su ser indigno delante de Dios, Dios le perdonó su pecado. Eso es, ¿no? Entonces, realmente nosotros debemos comprender cuál es nuestra posición delante de Dios y luego podemos aceptar el Evangelio en nuestra vida. Siendo justificados por la gracia de Dios, podemos recibir la bendición de Dios. El día de hoy hasta aquí. Vamos a orar para terminar. Dios Padre, Señor, le agradecemos en esta noche. Nos ha permitido un buen tiempo para compartir la palabra. Nosotros somos personas que han vivido creyendo que en nosotros hay bien, hay bondad y hay las cosas buenas, pero en realidad Dios nos presenta por medio de su palabra que en el hombre no existe lo bueno, sino que solamente hay perversidad, engaño. Todas las cosas que salen de nuestro corazón están siendo influenciadas por el pecado. Por lo tanto, nuestra condición delante de Dios no es una buena condición, sino que solamente debemos recibir el juicio de Dios. Sin embargo, Señor, usted quiere derramar su misericordia sobre la vida de cada persona que puede hallar y también considerarse homicida, adúltero delante de Dios. Cuando la persona puede reconocer esta condición realmente, en ese momento, Señor, usted quiere perdonar sus pecados, usted quiere salvarlos, Señor. Espero que muchas personas, Señor, en este lugar, en la ciudad de Talca, Señor, recibiendo el Evangelio, recibiendo la palabra de Dios, puedan realmente aceptar y la salvación, la sangre de Jesucristo, quien llevó todos sus pecados en esta ciudad, Señor. Espero que levante a muchas personas que puedan creer en el Evangelio. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.